Feliz día, quien les habla Dilia Padrón y mi compañera de equipo Aurora Caldera. Vamos a presentar el estudio sobre la postura ontológica y epistemológica del investigador en gerencia y su vinculación con los aspectos teóricos y metodológicos. Investigar significa averiguar, indagar, buscar. Así pues, la investigación es una actividad inherente a la naturaleza humana. Por ello, la investigación científica se puede definir como una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Así, el proceso de investigación científica pretende encontrar respuestas a los problemas trascendentales que el hombre se plantea y con él lograr hallazgos significativos que aumentan el conocimiento humano y enriquecen la ciencia. Sin embargo, para que los hallazgos sean conscientes y confiables, deben de obtenerse mediante un proceso de la actividad científica. Toda investigación científica siempre está ubicada dentro de un paradigma, pues este va a dilucidar el sendero que el investigador seguirá para la construcción del conocimiento. Es decir, el paradigma demarca la concepción epistémica del investigador en la relación sujeto-objeto y en la selección de todos los elementos que subyacen en un proceso de investigación. El concepto de paradigma admite una multiplicidad de significados y usos, puntos de vista, modo de ver, analizar e interpretar los procesos de investigación. Es la unidad más general del consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica de la otra. Es una visión del mundo que comparten una comunidad de científicos aplicando una metodología determinada. Para responder el posicionamiento epistemológico del investigador, este puede escoger entre los tres paradigmas epistemológicos habitualmente identificados como soportes en la ciencia: perspectiva empírico-analítica, base positivista, racionalista, paradigma positivista; perspectiva humanístico-interpretativa, base naturalista, fenomenológica, paradigma interpretativo; y perspectiva crítica basada en la tradición filosófica de la teoría crítica. En tal sentido, el paradigma positivista surge como una corriente del empirismo, concibe la ciencia como el conocimiento de los hechos, de los sucesos observables y medibles. Desea reivindicar el valor de la ciencia en contra de las construcciones metafísicas del idealismo. Tiene dos fuentes primarias: la concepción mecanicista y el dualismo absoluto. Se le llama la realidad newtoniana cartesiana, permitiendo reestructurar los métodos de la ciencia y salirse de la teología y metafísica del idealismo. Se caracteriza por estudiar los fenómenos desde una postura absolutamente objetiva y exacta, con la cual se desconoce otras formas metodológicas de entender la realidad. Bajo esta postura paradigmática se enfatiza el control de la subjetividad y la necesidad de indagar de manera experimental y controlada. El sistema básico de creencia del paradigma positivista puede ser resumido de la manera siguiente. Ante la postura ontológica, el positivismo sostiene una postura realista, dado que consideran que la realidad existe fuera de y es manejada por leyes naturales y mecanismos. El conocimiento de estas leyes y mecanismos es convencionalmente resumido en la forma de tiempo y generalizaciones independientes del contexto. A la postura epistemológica, el positivismo considera que es posible y esencial para el investigador adoptar una postura distante y no interactiva. Los valores y los sesgos son factores de la confusión y por lo tanto deben ser excluidos automáticamente para no influir en los resultados. De aquí su acento es el objetivismo. A la postura metodológica, el positivismo responde que las preguntas e hipótesis son declaradas por adelantado a manera de proposiciones y están sujetas a procesos empíricos dentro de condiciones cuidadosamente controladas. Por lo tanto, se dirá que el positivismo es experimental, manipulativo. Ante la posición del positivismo, surge otro paradigma alterno al el pospositivismo interpretativo, denominado también paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Estos planteamientos proceden fundamentalmente de la fenomenología y de la antropología, la etnografía, el interaccionismo simbólico, entre otros. Busca comprender los fenómenos desde la propia perspectiva del actor. Asume
que la realidad es múltiple, intangible y únicamente puede ser estudiada de forma holística o global. Además, busca comprender los fenómenos a través del análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la acción. El sistema básico de creencias del paradigma postpositivista puede ser resumido de la siguiente manera. En relación a la postura ontológica, el postpositivismo responde que es crítico, realista, lo que significa que la realidad existe pero no puede ser completamente aprendida. Esta es manejada por leyes naturales que pueden ser comprendidas solamente en forma incompleta. Ante la postura epistemológica, el pospositivismo mantiene que la objetividad permanece como el ideal regulatorio, pero esta solo puede ser aproximada. Coloca un énfasis especial en guardianes externos, tales como la tradición crítica y la comunidad crítica. Respecto a la postura metodológica, este paradigma enfatiza la criticidad múltiple, remediando las discrepancias y permitiendo la indagación en escenarios naturales, usando métodos cualitativos. Se le considera en lo metodológico como una modificación al positivismo en su proceder experimental y manipulativo. La teoría crítica, el paradigma constructivista, sostiene que tanto el paradigma positivista como el postpositivista deben ser reemplazados, constituyéndose en alternativas a los paradigmas antes comentados. La teoría crítica nace como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas, rechaza el reduccionismo instrumental y técnico del positivismo, pretende superar las debilidades del interpretativismo. La naturaleza no puede ser vista como realmente es o como realmente funciona, excepto a través de una ventana de valores. Este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción, reflexión, acción que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social. La búsqueda de transformación social se basa en la participación, intervención y colaboración desde la reflexión personal crítica en la acción. El sistema básico de creencia del paradigma constructivista puede ser resumido de la siguiente manera. La ontología constructivista sostiene que la realidad múltiple existe en la mente de la gente. Manifiesta que la única manera de acceder a las realidades constituidas como múltiples es la interacción subjetiva. Epistemológicamente es subjetivo. Todo conocimiento es contextual. El constructivismo es una posición referida a cómo se origina y modifica el conocimiento. Es una teoría del sujeto cognoscente y de cómo funciona cuando trata de explicar y de actuar. Esta teoría epistemológicamente explica que el conocimiento tiene lugar en el interior del sujeto, pero la construcción solo es posible a través de otros. Metodológicamente está dentro de un enfoque hermenéutico y dialéctico. El paradigma constructivista no pretende predecir ni transformar la realidad, sino reconstruir esa realidad, facilitar la transformación de la conciencia, trabajando con los valores y las creencias dentro de una postura crítica. Les habla Aurora Caldera. En esta oportunidad les comentaré acerca de la postura ontológica y epistemológica y su vinculación con los aspectos teóricos y metodológicos. En cuanto a la postura ontológica, tenemos que esta determina las categorías fundamentales de la existencia y la realidad. La epistemológica es la opinión de un filósofo con respecto al problema crítico, es decir, el origen del conocimiento, su validez, alcances y limitaciones. La postura metodológica depende de los postulados que el investigador considere válidos y proponga poner en práctica, pues será mediante la acción metodológica como recabe, ordene y analice la realidad estudiada, es decir, es el modo en el cual se obtienen los conocimientos de la realidad. La postura ontológica, según Rosenthal, para el año 2004, expresa que representa el sistema de conceptos universales del ser inteligible mediante la intuición suprasensorial y la suprarracional. Igualmente representa la concepción que tiene el investigador sobre su realidad. Existe interdependencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Por otra parte, tenemos que lo epistemológico se refiere a la teoría del conocimiento y del saber. Existe una relación entre el sujeto investigador y la realidad que quiere conocer. Igualmente existe la influencia de las características del escenario y del contexto social sobre la que le corresponde actuar al sujeto.
Entre las orientaciones epistemológicas tenemos que los integrantes de la comunidad científica dependen del paradigma de investigación o perspectiva de investigación. Igualmente construyen objetos de estudio, es decir, comparten presupuestos filosóficos, fundamentos teóricos, procedimientos metodológicos y aspectos técnicos, para ser transmitidos a otros investigadores y así aprender la perspectiva o paradigma. Igualmente, el investigador debe partir de presupuestos filosóficos para conocer la realidad. Igualmente, los fundamentos teóricos que necesita considerar para problematizar los objetos de estudio. Debe seguir los procedimientos metodológicos para generar nuevos conocimientos. Por último, es necesario que implemente estrategias y técnicas para conocer la realidad. En cuanto al marco teórico, tenemos que este expresa las preposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, las categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar los hechos concernientes a problemas que son motivo de estudio e investigación. Por otro lado, tenemos que el marco metodológico define el cómo de la investigación, desde la perspectiva teórica y conceptual. Es decir, constituye el espacio, ámbito o momento en el que se indican de manera precisa los métodos y los procedimientos, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos y de análisis que se han de utilizar en la investigación. La postura paradigmática que asume un investigador es lo que se va a permitir establecer las bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas claras para realizar un proceso de investigación. A su vez, le va a ayudar a definir la relación con el fenómeno o realidad de objeto de investigación. Por lo tanto, un investigador adquiere una postura ontológica porque asume realizar un estudio del ser, tanto lo que es y cómo es, a partir de cotejar sus propiedades, sistemas y estructuras. Asimismo, asume una postura epistemológica, la cual acerca al investigador a la verdad. Evidentemente, la conexión con los aspectos teóricos y metodológicos se facilitan en la medida que la realidad a estudiar se cuantifica o se cualifica para poderla